Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre la melatonina. Hablaremos de qué es, para qué sirve, cuáles son los posibles beneficios que tiene la suplementación o cuáles son sus indicaciones, si tiene o no, cuál es la evidencia de que haya un efecto antioxidante, antiinflamatorio. También hablaremos sobre los posibles efectos secundarios, contraindicaciones, posibles riesgos, interacciones y, por supuesto, hay que tener en cuenta que el contenido que doy es informativo y que si quieres tomar algún tipo de suplemento siempre debes consultar con tu médico o con un profesional de la salud. ¿Qué es la melatonina y para qué sirve? Es una hormona natural que produce la glándula pineal o epífisis que está en el centro de nuestro cerebro y que sirve para regular los ciclos de vigilia-sueño. Esto quiere decir que va cambiando su concentración según estemos dormidos o estemos despiertos. De forma que cuando estamos despiertos la concentración es más baja y conforme hay oscuridad va aumentando su concentración, la cantidad que tenemos en sangre, de forma que actúa en receptores y esto facilita que podamos dormir. Por otra parte, también tiene funciones en el sistema inmunológico que son de tipo antioxidante y tienen efectos de protección o de defensa. ¿Cómo sé si me falta melatonina? Esto se sospecha por una serie de síntomas y también por algunos estilos de vida que pueden afectar a los niveles de melatonina y que estos sean más bajos de lo normal. En primer lugar, los trastornos del sueño. Si tienes dificultades para dormirte, si te despiertas muchas veces por la noche, tienes un insomnio crónico, esto nos hace sospechar que es posible que tengas una melatonina no del todo suficiente como para regular los ciclos de vigilia y de sueño. También en caso de que por motivos laborales o los que sean, cambios de turno o en jet lag, eso también afectará los niveles de melatonina. Después en el envejecimiento, por eso a veces los suplementos o los medicamentos con melatonina se dan en mayores de 55 años porque con la edad estos niveles van menguando, van bajando y puede haber más problemas con el sueño. También algunos trastornos neurológicos, por ejemplo en el autismo, el trastorno por déficit de atención, en problemas como por ejemplo la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, son problemas que pueden ir asociados a niveles más bajos de melatonina y también a problemas para dormir, por trastornos del sueño. Pero esto lo tendrá que valorar el médico para determinar cuáles son las causas que están provocando estos trastornos y para poner el tratamiento más adecuado, si hace falta un suplemento con melatonina o un medicamento con melatonina o hace falta otro tipo de tratamiento. Y también cuestiones de estilo de vida como por ejemplo el estar sometidos a estimulación luminosa, intensa, sobre todo de aparatos electrónicos, que esto también puede menguar y disminuir nuestros niveles de melatonina, sobre todo conforme va avanzando el día y sobre todo por la noche. ¿Hay pruebas para detectar los niveles de melatonina? Pues sí, hay pruebas, tanto en orina de 24 horas, como en saliva, como en sangre, para determinar los niveles de melatonina. Pero esto no se hace de forma rutinaria a nivel de las consultas médicas, se reserva sobre todo a unidades especializadas en trastornos del sueño, en casos concretos, y acompañado de otras pruebas como la polisomnografía u otras, pero ya digo en ámbito especializado. Y después también en situaciones de investigación clínica o en ensayos clínicos, pero no de forma rutinaria. ¿Se puede aumentar de forma natural el nivel de melatonina en el cuerpo? Sí que se puede, con las estrategias que se recomiendan normalmente para el insomnio o para los trastornos del sueño en general. Por ejemplo, el mantener un ritmo regular de sueño, es decir, irse a dormir a la misma hora y levantarse a la misma hora, que coincida con la noche dentro de lo posible. Esto ayudará a que se mantengan estables y regulares estos niveles de melatonina, que sean más bajos durante el día y aumenten conforme llega la noche. Después el exponerse a luz natural durante el día, esto también ayuda, y después cuando llegue la noche, sobre todo 2 horas antes de irse a dormir, el evitar las fuentes artificiales muy fuertes de luz, como por ejemplo tabletas, móviles, o la televisión, ordenadores y cuestiones de este tipo. Después también el practicar técnicas de relajación ayuda en este sentido, el hacer ejercicio físico, aunque sea moderado, esto también ayuda, y consumir alimentos que son ricos en triptófano, que son precursores de la serotonina y también de la melatonina y que también favorecen esta estabilización de la melatonina.
son, por ejemplo, la carne de res, el pollo, el pavo, también la soja, la leche, los huevos, los cereales integrales y también las semillas, los frutos secos. Todos estos productos pues ayudan en este sentido. ¿Qué alimentos llevan más melatonina? En general, la cantidad de melatonina que llevan los alimentos es poco significativa, es muy poca, y sobre todo lo que pueden aportar es moléculas que sirvan para la síntesis de la melatonina interna. Pueden llevar triptófano, pueden llevar potasio o magnesio, que son útiles en este sentido. Pero si tienes algún trastorno del sueño, los alimentos influirán poco en este sentido. Alimentos, por ejemplo, las cerezas, sobre todo las ácidas o agrias, pero también las cerezas en general, también los frutos secos como las almendras, las nueces, también los plátanos, la piña. El contenido de potasio, de magnesio es interesante. También las semillas de girasol, pero también hemos comentado en otros vídeos las semillas de chía, las semillas de lino, las semillas de calabaza, que llevan ingredientes que también pueden favorecer la síntesis de melatonina. También los cereales integrales, como por ejemplo la avena o el arroz integral, y el pescado azul, el salmón, la caballa, el atún, la sardina. Todos estos alimentos pueden aportar. Pero ya digo que el aporte que tienen es poco significativo y más bien es el conjunto de nutrientes lo que ayuda. ¿Para qué se utilizan los suplementos de melatonina? Se usan para suplementar la hormona natural que produce nuestro cuerpo, para imitarla, de forma que el principal uso es para trastornos del sueño. En concreto, para el insomnio hay tendencia a utilizarlo en mayores de 55 años, pero en general a todas las edades se ha utilizado y es una alternativa inicial a los hipnóticos de tipo benzodiazepinas como el lorazepam o el lormetazepam. También para los trastornos del sueño que se producen por cambios de turno, que esto puede trastocar mucho estos ciclos de vigilia y sueño que hemos comentado, y para esto es útil, y también para el jet lag, que también son trastornos del sueño con irritabilidad, falta de concentración y a veces síntomas digestivos y otros síntomas que se producen por cambiar de zona horaria o de zonas horarias de forma rápida en viajes en avión, por ejemplo intercontinentales, y esto es útil para este tipo de problemas. Después también se ha utilizado en segundo lugar, pero menos, para la ansiedad, también para la depresión, pero en combinación con otros tratamientos, sobre todo tratamientos psicológicos o psicoterapéuticos, y también se investiga o se utiliza con fines antioxidantes y antiinflamatorios en enfermedades que tienen un proceso inflamatorio crónico, como problemas cardiovasculares, es decir, los infartos, problemas cerebrales como por ejemplo el Alzheimer, algunos tipos de cáncer o también enfermedades que tienen un componente importante inflamatorio como la artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias intestinales y otras, pero esto está en investigación y los datos que hay son sobre todo de laboratorio, con animales del laboratorio. Es decir, que la principal indicación sería el insomnio y los trastornos del sueño en general. ¿Cómo se debe tomar la melatonina? Aquí lo primero sería consultar al médico para ver si en tu caso está indicado, está contraindicado, puede haber algún tipo de interacción. Además, en algunos países o en muchos países se considera que es un medicamento y no un suplemento, o al menos lo consideran en relación con la cantidad que lleva el producto o el comprimido, la tableta o el líquido o la forma en que se presente. La dosis que se suele utilizar en el caso del insomnio, los trastornos del sueño, suelen ser unos 2 miligramos al día, como máximo 13 semanas, que son unos 3 meses, después de haber comido algo, y se toma 1 hora o 2 horas antes de irse a dormir para acompasar la producción de melatonina natural del cuerpo, para ayudar a esta melatonina que producimos de forma natural. Y después ya habrá que valorar si hay que aumentar la dosis hasta 3, 4, 5, 6 miligramos o mantenerla, o en algunos casos, si pasan 2 semanas y no hace efecto, pues cambiarlo por algún otro tipo de tratamiento. En este caso del insomnio se utilizan comprimidos de liberación prolongada y se ingieren después de haber comido algo. En el caso del jet lag, por los cambios bruscos de zonas horarias, se toman comprimidos de liberación normal. También tardan en hacer efecto entre media hora a 1 hora, en ambos casos, y
aquí se toman sin haber comido nada, 2 horas antes, 2 horas después, y se toman antes de ir a dormir, media hora, 1 hora antes de ir a dormir en el lugar al que hayas llegado. Normalmente el tratamiento en este caso será 5 días aproximadamente, y después se deja el tratamiento, y hay personas a las que no les resulta, pero otras para las que es muy útil. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la melatonina y cuánto dura este efecto? Esto dependerá de 3 factores fundamentales. Por una parte, de la dosis. Esto es lógico, a más dosis pues, durará más el efecto o hará efecto un poquito más rápido. En segundo lugar, depende de factores individuales. Hay personas que son más sensibles a la melatonina con menos dosis y esta les hará más efecto, durará más o hará efecto más rápido. Y en tercer lugar, dependerá de la forma de presentación. Ya hemos dicho que los comprimidos, por ejemplo, puede haber comprimidos de liberación prolongada o de liberación inmediata. Estos de liberación prolongada pues tardarán más en eliminarse de la sangre y entonces el efecto durará más tiempo que los que son de liberación inmediata. Pues esto es lógico. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto en general? Pues media hora, 1 hora. ¿Cuánto tiempo dura este efecto? Pues puede variar, ya digo, según los factores que hemos dicho, entre 4, 8 o 10 horas como mucho. En realidad, en el momento en que entra en sangre, la vida media puede ser alrededor de 1 hora, es decir, que esto significa que el 50% de la melatonina se ha eliminado en la primera hora y se elimina del todo normalmente a las 5 horas. Lo que pasa es que los productos de liberación prolongada, esto puede retrasarse más y puede llegar a las 8 o 10 horas. ¿Cuál es la mejor melatonina para consumir? Esto dependerá de cada país, de la legislación, si se considera un medicamento o un suplemento. Normalmente, si lo consideran un medicamento, la legislación será más estricta y tendrás más seguridad. En términos generales, lo que hay que valorar es que la fuente, es decir, la empresa, sea confiable, que sea de reputación y también si tiene una certificación por terceros respecto a la calidad, mejor. Y por supuesto que las etiquetas sean claras con la dosis, o si es de liberación prolongada, o si es de liberación inmediata, o si tiene determinados excipientes, que esto esté claro en la etiqueta. Siempre lo mejor es que consultes con un profesional de la salud, con tu médico, para tomar la decisión más acertada y valorar si está indicado o no en tu caso. ¿Tiene efectos antioxidantes la melatonina? Sí, aparte de la función que hemos dicho de regular el ciclo de la vigilia y el sueño, tiene también unos efectos antioxidantes que consisten en ayudar a neutralizar el efecto de los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Pues unas sustancias, unas moléculas que son inestables y que pueden dañar las células y están relacionadas con el envejecimiento y otra serie de enfermedades. Esto, la melatonina lo hace por un efecto antioxidante directo que tiene, pero también porque atraviesa las membranas celulares hasta llegar al núcleo y a las mitocondrias y facilita la acción de otras enzimas que también tienen efectos antioxidantes. Estas enzimas son moléculas que intervienen y aceleran procesos bioquímicos y que son beneficiosas. Por eso esto se está estudiando, se estudia en el tema del envejecimiento, también se estudia en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, o también en el cáncer. El tema es que esto está en investigación, hace falta profundizar más para determinar cómo se puede utilizar esta melatonina o qué tipo de moléculas se pueden utilizar de melatonina para prevención o para tratamiento de estas enfermedades. ¿Tiene efectos antiinflamatorios la melatonina? Sí, tiene efectos antiinflamatorios, por una parte por el efecto antioxidante, que esto reduciría la inflamación, pero también porque disminuye la producción de sustancias que son proinflamatorias, que se llaman citoquinas, y también inhibe la activación, es decir, la puesta en marcha de células inmunitarias relacionadas con la inflamación. Todo esto hace que tenga utilidad en enfermedades que están relacionadas con una enfermedad crónica, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares o enfermedades de tipo autoinmune, también podría tener utilidad. Lo que pasa es que, como siempre, hace falta más investigación en el tema para saber el alcance de esta molécula para prevención y tratamiento. ¿Qué efectos secundarios puede tener tomar la melatonina?
Aquí te puedes encontrar algunos efectos secundarios que sean deducibles, como por ejemplo la somnolencia, el mareo, el cansancio, la falta de concentración, sobre todo si te tomas la melatonina y no te vas a dormir en las 2 horas siguientes o te pones a trabajar. Puede ser que sufras de síntomas de este tipo. Pero hay personas que refieren o que dicen que estos síntomas se prolongan más en el tiempo, más de lo razonable. Habría que ir con cuidado si tienes que conducir o tienes que manejar vehículos pesados o maquinaria pesada. Después hay otros síntomas que son más raros, que son síntomas contrarios a lo que buscamos. Es decir, que la persona diga que está más ansiosa, más irritable o que tiene más insomnio. A veces hay personas que dicen que tienen pesadillas o sueños que son muy vívidos. Esto también podría ser. También hay algunas personas que dicen que les sube la presión arterial cuando toman melatonina. Por eso siempre hay que controlarlo con el médico. Otros explican que tienen náuseas o molestias abdominales y síntomas de tipo digestivo. Después ya es más raro, ya es muy raro, pero en algunos casos hay reacciones alérgicas con una erupción cutánea, en algunos casos hay síntomas de depresión, o sea, curiosamente contrario a lo que algunas investigaciones dicen, pues hay casos en los que se da una depresión o síntomas depresivos y otros casos también de confusión, de estupor o de desorientación. O sea que esto también se puede encontrar. Por eso, como digo, hay que controlarlo por parte del médico y ver que no tengas alguna contraindicación. En los comprimidos de liberación prolongada hay lactosa, por eso que hay que ir con cuidado con la composición, porque si tienes intolerancia a la lactosa podrías tener algún problema digestivo. Después, en enfermedades autoinmunes tampoco se recomienda porque si de entrada podría ser beneficioso para algún tipo de enfermedad autoinmune por estos efectos antioxidantes y antiinflamatorios, pero en otras enfermedades autoinmunes podría ser perjudicial por esta función que tiene de regulación del sistema autoinmune. Por eso aquí se considera que hay que tener prudencia. En el caso de insuficiencia renal, si no funcionan bien los riñones, habría que ajustar la dosis. No se recomienda en caso de insuficiencia hepática. Es decir, si el hígado no funciona bien, pues mejor no tomar este suplemento. ¿Se puede tomar la melatonina durante el embarazo o la lactancia? En general, en el embarazo no se recomienda por falta de datos. Aquí hay que ser muy prudentes y siempre hay que consultar antes de tomar cualquier suplemento o medicamento con la comadrona o con el ginecólogo o con el médico, pero en este caso, como no hay suficientes datos clínicos, lo mejor es abstenerse. En el caso de la lactancia tenemos el mismo problema, que hay falta de datos clínicos del efecto que pueda tener esta melatonina que pueda tomar la madre sobre el lactante o el niño al que está amamantando. Se elimina a través de la leche materna, pero no se sabe exactamente el efecto que puede tener. Se ha utilizado con niños más mayores en algunos trastornos del sueño, pero esto siempre se tiene que hacer en el contexto clínico y que haya un seguimiento por el pediatra o por un especialista en el sueño. ¿Con qué puede interaccionar la melatonina? Pues hay que ir con cuidado si estás consumiendo sustancias como por ejemplo los anticoagulantes o antiagregantes, porque puede alterar la concentración de estos, también con los anticonvulsivantes, con los fármacos que se utilizan para la presión arterial alta, es decir, los antihipertensivos, también puede interaccionar con estos, también con los antidepresivos, después con los sedantes y hipnóticos, porque todos estos tranquilizantes pueden potenciar el efecto de somnolencia, también el consumo de alcohol, hay que no mezclarlo porque también potenciará el efecto de somnolencia, y la cafeína o los productos que lleven cafeína o estimulantes porque neutralizarán el efecto de la melatonina. ¿Qué pasa si tomo melatonina todos los días? Aquí lo que hay que hacer es consultar con el médico cuando vayas a tomar algún tipo de medicamento o suplemento de este tipo por si acaso. Esto ya lo hemos dicho antes, pero creo que es importante. Porque si lo tomas todos los días y no llevas un control, es posible que por una parte tengas dependencia psicológica. O sea, no genera adicción, pero llega un momento en que te crees que no vas a poder dormir o estar tranquilo o tranquila sin tomarte este suplemento. Y esto no es nada recomendable. Después puede ser que con el tiempo se suprima la melatonina que produce el cuerpo endógenamente, es decir, nuestro propio cuerpo, de forma que después esto pueda causar problemas y cuando elimines o intentes eliminar el suplemento
tengas este problema adicional. Después podría ser que tuvieras efectos secundarios que hemos comentado antes. Después también la seguridad a largo plazo no se sabe exactamente, es decir, periodos de tiempo que sean demasiado prolongados. Y después también podría haber interacciones si es que estás tomando otro tipo de medicamentos o de sustancias o de suplementos. Por eso que lo mejor siempre es consultar con un profesional de la salud y que vaya monitorizando, supervisando la utilidad o la indicación de este tipo de tratamiento. Si tienes alguna duda o alguna pregunta me la dejas en los comentarios y recuerda darle a me gusta para apoyar al canal y compartir esta información con personas a las que les pueda interesar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate.